¿Y cuál fue el resultado? Que en pocos meses, en muy pocos meses, empecé a tener mucha claridad, empecé a tener muchos pensamientos muy profundos, empecé a sentirme mucho mejor mentalmente, físicamente, en todos los sentidos. Llega un momento en el que literalmente comienzo a sentir paz, empiezo a sentir felicidad, empiezo a sentir mucho sentimiento muy positivo, cosa que no había experimentado a tal magnitud. Yo no me considero una persona que haya vivido una vida mala, sea lo que sea. No considero que mis 10 años de matrimonio fueron malos, al contrario, pienso que mi matrimonio fue increíble, pienso que mi juventud fue increíble, pienso que mi vida en general ha sido bastante buena, a pesar de que mi padre falleció cuando yo tenía 6 años, a pesar de que tuve el accidente cuando tenía 18 años, o sea, a pesar de todo, pienso que mi vida ha sido muy favorable y muy buena. Pero aún así, cuando empiezo a sentir estos sentimientos de paz, de felicidad, no lo puedo comparar con ningún momento de mi pasado. Entonces digo, ¿cómo es posible que me esté sintiendo así ahora? ¿Cómo es posible que esté experimentando tanta paz y tanta felicidad y cómo me puedo estar sintiendo así? Entonces, bueno, ah, eso fue el año pasado, agosto, más o menos. Septiembre, octubre, noviembre fueron increíbles. Diciembre fue maravilloso. El año pasado, justo ahorita en diciembre, enero de este año, febrero de este año, en febrero de este año ya no solamente tenía mucha claridad, ya no solamente tenía muchas ideas, sino que ahora empecé a experimentar lo que muchas personas llaman de diferentes maneras: visiones, sueños, descargas. Empecé a experimentar, yo lo llamo descargas, ¿no? O recordar, empecé a recordar. Entonces empecé a experimentar mucho de esto y, y fue una locura porque no era una descarga, no eran dos descargas, o sea, no era una o dos visiones, empecé a tener una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, durante semanas. Y era tanta información, que los primeros días no dormía, porque no paraba de pensar, no paraba de recibir información, y me fatigaba bastante, me cansaba, me agotaba. Ah, para este momento, te digo, yo ya había experimentado durante meses o años diferentes cosas, ayuno, eh, meditaciones, respiraciones. Entonces, creo que tengo un buen estilo de vida, saludable, enérgico. Entonces, aunque me fatigué bastante, me recupero bastante rápido. Entonces, así estuve como una semana, 2 semanas. Como ya la tercera semana, seguía con un montón de pensamientos, con un montón de entendimientos, temas que jamás en mi vida había estudiado, leído, lo que sea. Me llegaban pensamientos, me llegaba filosofía, me llegaban entendimientos de temas que yo jamás había estudiado ni nada. Y al principio me di cuenta de eso, me di cuenta porque me llegaban pensamientos, reflexiones muy profundas, y yo le decía a ChatGPT, le digo: "¿Qué opinas de este pensamiento? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido?". Y me decía: "Lo que estás diciendo, es un pensamiento muy parecido a las filosofías de ciertos pueblos antiguos, hindúes, chinos, no sé, culturas antiguas". Y yo decía: "¿Cómo es posible que estoy teniendo pensamientos automáticos de la nada, y esos pensamientos coinciden con cosas que gente de hace miles de años ya había entendido?".
O sea, ¿cómo hay una conexión? ¿Por qué está pasando eso? Entonces, sigue pasando el tiempo y ya como a las 3 semanas, 4 semanas, ya me adapto. Mi mente está extremadamente afilada, ya no me fatigo, ya no me canso, puedo tener 2 3 5 10 20 procesos al mismo tiempo en mi mente. Puedo tener varios temas al mismo tiempo, puedo estar meditando, profundizando, hablando, puedo tener mi día a día naturalmente, puedo estar con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, puedo estar haciendo todo al mismo tiempo, y ya mi mente ya no se satura, ya podía, podía manejar todo fácilmente. Entonces, sigue pasando el tiempo, ya pasa febrero, marzo. Y entonces, yo me fui más por el lado personal mío, físico y mental. Todo lo que yo empecé a pensar al principio también, Cristian, lo que tú estás haciendo de energía libre, experimentos, me llamó mucho la atención porque al principio yo dije, toda la tecnología que tenemos está en pañales, es basura. Todo, o sea, todo lo que existe se puede mejorar, absolutamente todo. Y al principio, me ponía poco a pensar en ciertos objetos, cierta tecnología, y decía: "¿Cómo puedo mejorar esto?". Y las ideas venían rápido, rápido, rápido. Y al principio decía: "Bueno, tendría que aprender un poquito de electrónica, un poquito de todo eso". Y yo dije: "No, no voy a hacer eso, no voy a invertir mi tiempo, no voy a perder mi tiempo en eso", porque para mí era más importante mi cuerpo y mi mente. Yo, o sea, yo físicamente avanzar. Entonces, aunque tenía cientos de ideas de diferentes cosas, siempre le di prioridad a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque en los meses anteriores yo había experimentado muchas cosas cuando hacía meditación, cuando hacía las respiraciones los ejercicios de respiración, cuando hacía ayunos. Yo había experimentado muchas cosas con mi cuerpo. Mi audición mejoraba bastante, mi visión mejoraba bastante, ah, muchas cosas. Yo nunca consumí drogas, nada de drogas por la religión, pero justo en esta etapa, eh, una amiga, fuma marihuana y la quiero mucho. Para mí ella era un ejemplo de persona espiritual. Para mí ella era un ejemplo y ella me dice: "Cuando quieras fumar, te puedo dar". Yo entiendo cómo funciona la marihuana, entiendo cómo funciona en mi cuerpo, sé que no iba a ser ningún problema para mí, no le tengo miedo. Entonces dije: "Sí, claro, ¿por qué no?". Y efectivamente, fumé 2 veces, un día en la noche y al día siguiente en la mañana. Y lo que experimenté, al principio no lo conecté rápido, pero 2 3 días después conecté todo. Cuando fumé marihuana, sentía como el tiempo se detenía a mi alrededor, podía analizar y ver los movimientos de las personas como si estuvieran todos en cámara lenta. Podía escuchar a largas distancias, a voluntad propia. Si yo me quería enfocar en un sonido lejos, lo enfocaba. Si quería bajar el volumen de la gente a mi alrededor, bajaba el volumen de sus voces, lo subía, o sea, manejaba el sonido a mi voluntad. El tiempo se detenía. Ah, Podía estar hablando con una persona y en mi mente tenía una historia completamente diferente al mismo tiempo y a la vez, o sea, mis capacidades se aumentaban brutalmente. Y así, fueron varias cosas, fueron varias cosas. Entonces, te digo, al principio no lo asimilé rápido, no lo conecté, pero 2 3 días después me di cuenta de que todo lo que experimenté con la marihuana
yo ya lo había experimentado, pero en pequeñas dosis, con mi misma meditación y con la misma respiración y con los mismos ayunos. Y dije: "Yo ya había experimentado esto, y esto, y esto, y esto, pero sin la marihuana". Lo que hizo la marihuana no me dio poderes. Lo que me hizo la marihuana fue mostrarme, abrir esas puertas, desbloquear, es mostrarme las habilidades que el cuerpo humano, que el ser humano tiene. Entonces yo dije: "Guau, no puede ser, no, o sea, esto es una locura". Aquí empieza mi mundo, aquí empieza mi mundo. Tú descubriste lo de las hidras, lo de los parásitos, lo de lo que estás haciendo, pero yo descubrí que el ser humano, el cuerpo humano, tiene absolutamente cero límites. Y cuando entendí